Hay máquinas que nacen para volar, otras para dominar, pero solo unas pocas están destinadas a cambiar la forma en la que el cielo es entendido. El Sukhoi Su-30SM pertenece a esa última categoría. Sin embargo, su historia no es una línea recta de gloria y evolución. Es un relato lleno de decisiones políticas tensas, alianzas inesperadas, tecnologías que rozan la ciencia ficción y batallas silenciosas donde la supervivencia misma del proyecto pendió de un hilo. Hubo un momento en que todo apuntaba a que el Su-30SM quedaría como una nota a pie de página en los libros de aviación. Rusia no estaba segura de que valiera la pena. Algunos altos mandos lo consideraban innecesario, otros demasiado costoso, y mientras tanto, sus rivales, en especial los del bloque occidental, observaban en silencio, cruzando los dedos para que el Kremlin abandonara el proyecto. Pero no lo abandonó. Y ahora, años después, el Su-30SM no solo surca los cielos con elegancia felina, sino que representa una amenaza tangible, real, imponente. Una amenaza que ningún país puede permitirse ignorar. Porque este caza no solo puede derribar aviones, puede desestabilizar equilibrios estratégicos, anticipar movimientos, dirigir el combate desde el aire y convertirse en el ojo letal de una nación con hambre de protagonismo global. Quizás no estemos preparados para enfrentar lo que el Su-30SM realmente significa. Y lo más perturbador es que muy pocos comprenden el verdadero alcance de esta aeronave. Ese vacío de conocimiento es justamente lo que hoy venimos a llenar. Lo que estás a punto de conocer no solo te cambiará la perspectiva sobre el combate aéreo, también te hará cuestionarte cuán cerca estamos realmente del límite entre la tecnología y la amenaza invisible. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Listo para saber por qué incluso Rusia estuvo a punto de dejarlo caer, y por qué eso habría sido uno de sus peores errores estratégicos? Entonces acompáñame, porque esta historia está por comenzar, y ya nada volverá a ser igual. Todo gran guerrero tiene un origen turbulento. El Sukhoi Su-30SM no es la excepción. Para entender su historia, primero debemos regresar al nacimiento de su linaje, el legendario Su-27 Flanke, un caza diseñado en la Guerra Fría como respuesta directa al F-15 Eagle estadounidense. Pero lo que comenzó como una copia ideológica terminó evolucionando en algo mucho más peligroso y sofisticado, una plataforma aérea tan versátil que podía convertirse en muchas cosas a la vez y que con el tiempo daría lugar a su heredero más letal. En los años 90, con la Unión Soviética ya disuelta y Rusia enfrentando una crisis económica y política sin precedentes, los proyectos de defensa sufrieron parálisis, cancelaciones y una profunda incertidumbre. Fue durante ese periodo, contra todo pronóstico, que se empezó a gestar una variante avanzada del Su-27 con capacidad biplaza, pensada no solo para superioridad aérea, sino también para ataques de precisión, patrullaje marítimo y control aéreo avanzado. Así nació el concepto base del Su-30. Pero el Su-30 no era un único avión. Era una familia. Estaban el Su-30 MKA para Argelia, el Su-30 MKI para India, el Su-30 MKM para Malasia, todos con ligeras variaciones en sus sistemas según el país cliente. Entonces surgió la pregunta incómoda, ¿y para Rusia? ¿Acaso no merecía su propia versión optimizada de este monstruo aéreo? Fue entonces cuando entró en escena el Su-30SM, S de seriado y M de modernizado. Pero su desarrollo no fue automático. Dentro del Ministerio de Defensa ruso, las voces se dividieron. Algunos defendían el desarrollo del Su-35, más moderno y con aviónica integrada de nueva generación. Otros proponían enfocarse en el entonces embrionario PACFA, que luego sería el Su-57 de quinta generación. El Su-30SM, en cambio, parecía innecesario. Una reedición innecesaria de algo que ya se tenía. ¿Para qué gastar millones en otro flanque modificado? Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque en realidad, el Su-30SM estaba a punto de resolver un problema crítico para Rusia, la necesidad urgente de un caza biplaza para misiones complejas de intercepción, defensa aérea extendida y liderazgo táctico en zonas remotas. Un caza que pudiera operar en condiciones duras,
con autonomía de vuelo extendida, capaz de realizar ataques a tierra y a la vez liderar escuadrones completos desde el cielo. Algo que ni el Su-35 ni el Su-57 estaban listos para hacer, al menos no aún. Así, en 2012, se toma la decisión final. El Su-30SM entrará en producción para la Fuerza Aeroespacial Rusa. Un contrato inicial de 30 unidades se firmó, y poco a poco comenzaron a llegar las primeras entregas. A primera vista, parecía simplemente una adaptación del Su-30 MKI usado por la India. Pero bajo la superficie, era otra historia. La versión rusa integraba tecnología 100% nacional, nuevo software de navegación y comunicación, mejoras en los sistemas de guerra electrónica, y una adaptación total a la red de defensa aérea rusa. Tenía ADN extranjero, sí, pero un corazón absolutamente ruso. El Su-30SM cuenta con una célula alargada que le permite llevar 2 tripulantes, piloto y oficial de sistemas de armas. Esto no es un capricho de diseño. Es una ventaja estratégica. Mientras uno se enfoca en pilotar y maniobrar, el otro gestiona los sensores, las comunicaciones, el radar y la asignación de blancos. En combate real, esto puede marcar la diferencia entre la victoria y una muerte silenciosa. En términos técnicos, el Su-30SM tiene una longitud de 21,9 metros, una envergadura de 14,7 metros y una altura de 6,4 metros. Está propulsado por 2 motores al 31 fp con empuje vectorial, capaces de generar 12.500 kgf cada uno con postcombustión. ¿El resultado? Una velocidad máxima superior a Mach 2, un alcance operativo de 3.000 km sin reabastecimiento, y una maniobrabilidad que lo convierte en un verdadero acróbata letal. Su radar BARS-R puede detectar hasta 15 blancos simultáneamente y atacar 4 al mismo tiempo, en tierra o en el aire. Está armado con un cañón GSH-31 de 30 mm, y puede cargar hasta 8 toneladas de armamento diverso, misiles aire-aire R-77, bombas guiadas KB-500, misiles antibuque KH-31, y mucho más. Pero lo que realmente impresiona no son los números, sino lo que representa. Porque cuando el Su-30SM alza vuelo, no lo hace solo como un avión de combate. Lo hace como la materialización de una decisión estratégica que pudo no haberse tomado. Como el resultado de un riesgo que muchos dentro del Kremlin no querían correr. Como una advertencia silenciosa al resto del mundo de que Rusia aún tiene dientes afilados, y los sabe usar. Pero lo más inquietante es que esto fue apenas el comienzo. Porque lo que vendría después demostraría que subestimar al Su-30SM sería un error imperdonable. Hay aviones que parecen máquinas, frías, calculadas, exactas, pero hay otros, los menos, que transmiten algo más. Una especie de instinto, una presencia viva que no puede explicarse solo con planos y métricas. El Su-30SM pertenece a esa rara categoría. Desde el momento en que lo ves en la pista, con su doble cola, sus alas en flecha y su fuselaje alargado, sabes que no estás ante un caza común. Estás ante un depredador aéreo. Los ingenieros de Sukhoi no solo se limitaron a adaptar el diseño del Su-30 MKI. Fueron más allá. Afinaron líneas, reforzaron estructuras, incorporaron materiales compuestos para aligerar peso sin perder resistencia, y rediseñaron partes clave del avión para adaptarlo al rigor de la doctrina rusa. Lo que lograron fue una criatura capaz de sobrevivir en los entornos más extremos, y algo aún más importante, capaz de anticipar al enemigo. El Su-30SM no solo reacciona, sino que se adelanta. Esa es su principal arma invisible. Sus alas están diseñadas con una configuración en flecha de 42 grados, permitiendo un flujo aerodinámico estable incluso en maniobras de alto ángulo de ataque. Esto, combinado con su sistema de empuje vectorial tridimensional, una joya tecnológica instalada en sus motores al 31 fp, le da una capacidad de maniobra tan extrema que, en demostraciones, ha logrado realizar la temida Cobra de Pugachev con una suavidad fantasmal. Esta maniobra, que consiste en levantar el morro del avión casi verticalmente mientras continúa avanzando por inercia, es más que un truco de exhibición. En combate cerrado, puede significar la diferencia entre evadir un misil o ser alcanzado. Pero el verdadero golpe maestro no está en lo que el Su-30SM hace, sino en cómo lo hace. Dentro de su cabina se esconde un sistema de aviónica adaptativa que no solo informa al piloto, sino que aprende de sus decisiones y optimiza las futuras.
Es una integración fluida entre ser humano y máquina. Los dos tripulantes cuentan con pantallas multifunción, HUD, Head-Up Display, y visores montados en casco que permiten apuntar simplemente con la vista. El piloto puede fijar un objetivo solo con girar la cabeza. Y en combate aéreo, donde cada décima de segundo cuenta, esa ventaja es abismal. Además, su computadora de vuelo es capaz de analizar datos del terreno, meteorología, tráfico aéreo y comunicaciones en tiempo real. Así, el Su-30SM no solo maniobra con elegancia, toma decisiones complejas antes de que el piloto tenga que hacerlo. Es como si tuviera un segundo cerebro, uno que trabaja a la velocidad de la luz, para proteger al primero. Y luego está su sistema de guerra electrónica. Aquí es donde el instinto de supervivencia del Su-30SM se vuelve casi animal. Está equipado con el complejo SAP-518, que interfiere con radares enemigos, engaña misiles guiados, lanza contramedidas automáticas y emite falsas firmas térmicas. En la práctica, esto significa que incluso cuando ha sido visto, aún puede desaparecer, como un lobo en la niebla. Pero ¿por qué tanto esfuerzo en crear un avión tan reactivo, tan escurridizo, tan intuitivo? Porque el Su-30SM no está hecho para guerras tradicionales. Está hecho para sobrevivir en escenarios impredecibles, en conflictos híbridos, en cielos saturados de amenazas invisibles. No combate solo contra cazas, combate contra sistemas antiaéreos, radares ocultos, drones de vigilancia, satélites de comunicación y hasta interferencia espacial. Es un depredador que se mueve como presa y que ataca como sombra. Y sin embargo, ni siquiera en Rusia todos entendieron esto al principio. Hubo un tiempo en que se creyó que este avión estaba sobrediseñado, que era demasiado para lo que se necesitaba. Algunos altos mandos del Kremlin sugerían que bastaba con los viejos Su-27 o que el Su-35 lo haría innecesario. Incluso hubo presiones para suspender la producción en favor del Su-57, aun cuando este último estaba plagado de retrasos. Pero si eso hubiese pasado, Rusia habría perdido algo más que un avión. Habría perdido su ventaja asimétrica en los cielos del siglo XXI. Hoy, gracias a su diseño refinado, su capacidad de adaptación, su inteligencia aérea integrada y su maniobrabilidad sin igual, el Su-30SM es considerado uno de los cazas más peligrosos del planeta. No porque sea el más moderno, no porque sea invencible, sino porque es impredecible. Y eso, en el campo de batalla, vale más que 1000 misiles. Pero si hasta aquí te ha parecido impresionante, espera a conocer el interior de su alma operativa. Porque lo que ocurre dentro de la cabina, cuando piloto y copiloto se convierten en una sola mente táctica, supera cualquier simulación. La mayoría de los cazas modernos están diseñados para ser operados por un solo piloto. Se parte del supuesto de que la tecnología ha avanzado tanto que una persona, con la ayuda de pantallas, inteligencia artificial y automatismos, puede manejar todos los sistemas de navegación, combate, comunicación y defensa sin apoyo adicional. Pero hay un problema con esa lógica. En la guerra real, el cielo nunca es limpio, el estrés nunca es teórico, y los segundos nunca alcanzan. El Sukhoi Su-30SM rompe con esa tendencia, y lo hace con una decisión de diseño audaz: incorporar un segundo asiento, no como acompañante, sino como cerebro extendido. Aquí no hay piloto principal y copiloto. Hay dos guerreros compartiendo un mismo cuerpo de acero, velocidad y fuego. Uno se encarga de volar, el otro de pensar, pero ambos deciden juntos. La cabina del Su-30SM está dispuesta en tándem, el piloto en el asiento delantero, el oficial de sistemas de armas, WSO, por sus siglas en inglés, en el trasero. Esta división, lejos de ser redundante, representa una ventaja abismal en misiones de alta carga táctica. Mientras uno se concentra en ejecutar maniobras a velocidad supersónica, el otro puede desplegar contramedidas electrónicas, seleccionar blancos múltiples, cambiar parámetros de navegación o coordinar con otros aviones en tiempo real. Este sistema cobra aún más sentido si entendemos el tipo de misiones que se le asigna al Su-30SM. No es un simple interceptor, es un caza multirol de superioridad aérea extendida. Está pensado para controlar amplios espacios aéreos, actuar como punta de lanza en incursiones profundas y operar desde bases remotas con mínima infraestructura. En esas condiciones, cada tarea extra suma riesgo.
Tener dos mentes trabajando en paralelo reduce el margen de error y multiplica la letalidad. Pero lo más interesante es la sincronización cognitiva que logran los tripulantes del Su-30SM. Durante el entrenamiento, los dúos aprenden a leer patrones, gestos y microdecisiones. En pleno vuelo, muchas veces no hace falta hablar. Un simple movimiento de cabeza o un cambio de tono basta para saber qué hará el otro. Se convierte en un ballet técnico de precisión quirúrgica. Esto permite ejecutar maniobras que otros cazas no podrían hacer sin sacrificar atención táctica. Mientras el piloto esquiva un misil, el WSO puede estar lanzando un contraataque. Mientras uno atraviesa un corredor aéreo a baja altitud para evitar radares enemigos, el otro ajusta la ruta de escape, rastrea amenazas laterales y evalúa el comportamiento de las señales enemigas. Y este concepto no se detiene en lo técnico. También es un mensaje político, porque al construir un caza con dos tripulantes, Rusia está diciendo al mundo que no confía solo en la tecnología para ganar una guerra aérea. También apuesta por la intuición humana, por el juicio en tiempo real, por la capacidad de adaptación del cerebro bajo presión extrema. Esto es especialmente relevante en contextos de guerra electrónica. Los cazas modernos pueden ser cegados, saturados, engañados por señales falsas. En esos escenarios, un segundo operador humano no es solo útil, es esencial. Y ahí el Su-30SM se vuelve un animal completamente distinto. No reacciona, interpreta, no espera órdenes, crea alternativas. Pero esta capacidad conlleva una consecuencia poco discutida: la necesidad de formar tripulaciones altamente entrenadas y cohesionadas. No basta con dos buenos pilotos. Se requieren dos mentes compatibles, complementarias, con reflejos sincronizados. Es una inversión en personas, no solo en maquinaria. Y eso, en el mundo moderno, es una decisión arriesgada, pero poderosa. Ahora bien, no todo el mundo ve esto como una ventaja. Hay críticos que afirman que los cazas monoplazas son más baratos, más simples de mantener y más fáciles de estandarizar en campañas prolongadas. En comparación, el Su-30SM parece complejo, demandante, incluso anticuado. Pero lo que muchos no ven es que esa complejidad es su escudo y esa demanda es su fuerza. Porque cuando dos pilotos se convierten en una sola conciencia táctica, el avión ya no es solo un vehículo. Es una extensión viva de su pensamiento combinado. Y cuando eso ocurre, el cielo deja de ser territorio libre. Se convierte en territorio cazado. Pero, ¿qué pasa cuando este depredador, con su doble mente y su arsenal oculto, decide mostrar sus dientes? Lo que carga bajo sus alas no solo es potente, es capaz de cambiar el curso de una guerra en cuestión de minutos. Un avión puede ser elegante, puede ser rápido, incluso puede ser maniobrable, pero si no está armado con precisión quirúrgica y capacidad letal real, no deja de ser un espectáculo vacío. El Sukhoi Su-30SM no cae en esa categoría. Al contrario, lo que lleva bajo sus alas es exactamente lo que lo convierte en una amenaza creíble, estratégica y, para muchos, incontrolable. A simple vista, su fuselaje robusto y sus 12 puntos de anclaje podrían parecer estándar dentro del universo de cazas pesados. Pero no lo son, porque el Su-30SM no fue diseñado para una sola función. Fue concebido para múltiples formas de destrucción, desde duelos aire-aire hasta ataques quirúrgicos contra objetivos terrestres, pasando por misiones marítimas capaces de hundir flotas enteras sin ser detectado. Su armamento, por tanto, es un menú complejo y aterrador. Para combate aéreo, puede montar los misiles R-77, AA-12AD, de guía radar activa y alcance superior a los 100 kilómetros. Estos misiles no solo siguen a su objetivo, lo anticipan, lo rastrean, lo cazan. Su capacidad para perseguir aviones enemigos incluso tras maniobras evasivas es comparable a la de los AMRAAM occidentales, y en ciertas condiciones, los supera. Pero si el enemigo está demasiado cerca para confiar en sensores, entonces entra en juego el R-73, AA-11 Archer, un misil infrarrojo de corto alcance con capacidad de seguimiento a través del visor de casco. Es decir, el piloto puede mirar al blanco, y el misil volará en esa dirección. Imagina lo que eso significa en un duelo cerrado. Ya no necesitas alinear el avión al objetivo. Solo necesitas mirarlo. Pero ahí no termina su capacidad ofensiva.
El Su-30SM también puede ejecutar ataques a tierra con una precisión quirúrgica gracias a su compatibilidad con las bombas guiadas por láser KAB-500L y las guiadas por satélite KAB-500SE. Estas bombas no son lanzadas al azar. Se programan, se fijan en coordenadas, se adaptan al terreno. Una vez liberadas, se comportan como proyectiles inteligentes, buscando su blanco incluso si éste se ha movido. Son armas ideales para destruir búnkeres, puestos de mando, radares, aeródromos o columnas blindadas en movimiento. Y cuando la misión exige enfrentarse a amenazas navales, entra en escena el misil KH-31A o su versión antirradiación KH-31P. El primero es capaz de perforar el casco de un buque enemigo a velocidades superiores a Mach 3. El segundo, en cambio, busca emisiones electrónicas de radar para silenciarlas. Es, en esencia, un misil que detecta a quien lo detecta. Un arma que castiga la vigilancia. Además, el Su-30SM puede portar PALs de reconocimiento, sistemas ECM, contramedidas electrónicas y hasta cargas nucleares tácticas en configuraciones especiales. Esto lo convierte no solo en un caza, sino en una plataforma polivalente de guerra híbrida. No necesita que otro avión le diga dónde está el enemigo. Puede detectarlo, clasificarlo, atacarlo y desaparecer. Y todo esto respaldado por un cañón interno GSH-31 de 30 mm, con una cadencia de hasta 1800 disparos por minuto. No es un arma de último recurso. Es una herramienta de precisión para escenarios donde el combate se vuelve visceral, donde los misiles ya no importan, y todo se reduce a reflejos, fuego directo y suerte. Ahora bien, ¿por qué Rusia decidió darle tanto poder destructivo a un solo avión? Porque el Su-30SM está pensado para actuar en escenarios donde no hay apoyo inmediato, donde debe valerse por sí mismo. Enfrentarse a cazas enemigos, cubrir a bombarderos, escoltar convoys aéreos, cegar radares enemigos y volver a casa, todo en una sola salida. Pero ese nivel de autonomía plantea otra pregunta inquietante. ¿Y si alguna vez se utilizara contra un blanco equivocado? ¿Y si sus sensores fueran engañados? O peor aún, ¿y si se le ordenara atacar fuera de su zona de influencia geopolítica? Lo que hace grande al Su-30SM también lo convierte en un riesgo estratégico. No hay otra aeronave en el arsenal ruso que tenga este equilibrio entre maniobrabilidad, alcance, potencia y adaptabilidad. Su capacidad para actuar con libertad, elegir cómo y cuándo atacar, y su arsenal capaz de castigar tanto a aviones como a buques, radares o tropas en tierra, lo vuelve tan valioso como impredecible. Y sin embargo, este arsenal de destrucción está al servicio de algo aún más siniestro: la visión, la percepción, la inteligencia aérea. Porque las armas no son nada si no puedes ver al enemigo primero. Antes de que un misil sea disparado, antes incluso de que un enemigo sepa que está siendo observado, ya es demasiado tarde si en el aire está el Su-30SM. Porque este caza no necesita ver con los ojos. Ve con datos, con ondas, con inteligencia artificial. Y una vez que te ha visto, no te suelta. Su radar principal, el N011M BARS-R, es un sistema de vigilancia pasiva y activa con una capacidad de rastreo tan avanzada que muchos lo consideran el cerebro oculto del avión. Este radar es un sistema de matriz híbrida. Combina elementos de radar mecánico con escaneo electrónico pasivo, PESA, lo que le da un rango de detección superior a los 140 kilómetros contra blancos aéreos y más de 200 kilómetros contra grandes objetivos como bombarderos o aeronaves AWACS. Pero su verdadera fuerza está en la multitarea. El BARS-R puede seguir hasta 15 blancos simultáneamente y atacar 4 de ellos al mismo tiempo. En un entorno de combate donde el cielo puede parecer una tormenta de señales y amenazas, el Su-30SM no solo navega, selecciona, jerarquiza y actúa. Mientras otros cazas aún están organizando su pantalla táctica, el Su-30SM ya ha lanzado sus primeros misiles. Y eso, por supuesto, es solo la superficie. El Su-30SM incorpora también un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, IRST, llamado OLS-30, que le permite detectar el calor de un motor enemigo sin necesidad de emitir señales de radar. Este sensor pasivo es crucial para enfrentamientos donde el sigilo es vital. Un avión puede apagar su radar para no ser visto, pero no puede apagar el calor de su motor. Y cuando eso ocurre, el OLS-30 lo capta, lo registra, lo sigue, silenciosamente.
A esto se suma una computadora táctica que procesa los datos del radar, el IRST, las comunicaciones satelitales, los sensores de guerra electrónica y la telemetría del terreno. Todo esto es analizado en tiempo real, priorizado y mostrado en pantallas multifunción tanto al piloto como al operador de sistemas. Pero incluso si el enemigo intenta saturar el espacio aéreo con ruido electrónico, el Su-30SM puede adaptarse, porque está preparado para la guerra electrónica, y no de forma pasiva. El sistema SAP-518, instalado en cápsulas externas, es un complejo de guerra electrónica de alta potencia. No solo interfiere misiles enemigos, sino que puede crear falsas imágenes de radar, simular aeronaves fantasmas, e incluso revertir los intentos de guiado por radar de los sistemas antiaéreos modernos. En la práctica, esto significa que el Su-30SM puede operar dentro del radio de alcance de baterías como el Patriot o el NASAMS y salir intacto. Además, en operaciones conjuntas, el Su-30SM puede actuar como un nodo de coordinación aérea, comunicándose en tiempo real con otras unidades, incluyendo drones, cazas, bombarderos y sistemas terrestres. Es decir, no es solo un caza, es un director de orquesta aérea. Todo este ecosistema de sensores y sistemas tiene una consecuencia silenciosa, pero devastadora. El enemigo rara vez ve venir el ataque. Para cuando recibe la alerta radar, ya hay misiles en camino. Para cuando intenta maniobrar, el Su-30SM ya ha salido del alcance. Para cuando intenta rastrearlo, la firma ha desaparecido. Y en un mundo donde la información vale más que el armamento, tener ojos que ven todo se convierte en la mayor ventaja estratégica. Pero aquí surge la paradoja. ¿Y si esos ojos fueran usados para más que defender? ¿Qué pasaría si el Su-30SM empezara a mapear territorios ajenos bajo misiones de rutina? ¿Qué pasa cuando una aeronave que ve más lejos que nadie empieza a cruzar líneas invisibles en cielos disputados? No sería la primera vez, porque el Su-30SM no es solo un vigilante, también ha sido un mensajero. Y cuando apareció por primera vez en un escenario real de guerra, no vino a observar, vino a demostrar algo mucho más siniestro. Lo que ocurrió en Siria reveló su verdadero rostro. Cada nación que forja un arma poderosa lo hace con la esperanza de que se convierta en un escudo, una espada, un símbolo de soberanía. Pero a veces, esa misma arma revela algo incómodo, que puede tener voluntad propia, o peor aún, que puede ser usada para fines no contemplados por quienes la crearon. El Sukhoi Su-30SM, a pesar de haber nacido como orgullo nacional, se convirtió en una fuente de incomodidad para sus propios patrocinadores. Lo que ocurrió en Siria fue más que una operación táctica. Fue un punto de quiebre, un recordatorio de que al darle demasiada autonomía a una máquina, puedes crear una criatura difícil de controlar. Cuando Rusia decidió intervenir militarmente en Siria en 2015, lo hizo bajo el discurso de proteger al régimen de Bashar al-Assad y combatir a grupos terroristas. Pero los primeros despliegues del Su-30SM no respondían a esa narrativa. Estaban allí por otra razón, y aunque sus funciones eran oficialmente de patrullaje, escolta aérea y disuasión, los informes de inteligencia occidental comenzaron a revelar una verdad distinta. El Su-30SM estaba probando algo. O mejor dicho, estaba siendo probado. Se le asignaron misiones mixtas de vigilancia aérea y mapeo electrónico. No se trataba solo de observar al enemigo, sino de estudiar patrones de respuesta de radares, misiles y aeronaves de la OTAN que también estaban operando en la región. El Su-30SM volaba cerca de la frontera turca, a veces a baja altitud, otras veces en círculos amplios sobre el Mediterráneo. Su radar Bars-R no solo rastreaba amenazas, estaba recolectando información estratégica que luego sería enviada directamente al Kremlin. Y entonces ocurrió lo inesperado. El 24 de noviembre de 2015, un avión ruso Su-24 fue derribado por un F-16 turco tras violar brevemente el espacio aéreo de Turquía. El mundo contuvo la respiración. Pero lo que no se informó de inmediato es que un Su-30SM estaba volando cerca en ese momento. Según fuentes no oficiales, el Su-30SM reaccionó de forma autónoma para proteger al avión derribado, activando su radar de seguimiento sobre el F-16 e interfiriendo comunicaciones locales. No disparó, pero lo pudo haber hecho, y eso desató una tormenta en Moscú. Algunos en el alto mando ruso vieron con preocupación la posibilidad de que los Su-30SM, con sus capacidades tan avanzadas de autonomía táctica,
pudieran tomar decisiones sin una cadena clara de comando. ¿Y si un día uno de estos aviones actuaba por instinto? ¿Y si un piloto interpretaba una amenaza de forma errónea? ¿Y si un conflicto regional se transformaba en guerra abierta por una mala lectura de sensores? Fue entonces cuando el Ministerio de Defensa ordenó reevaluar los protocolos de acción de los Su-30SM. Se impusieron limitaciones temporales, se ajustaron los softwares de autorización de disparo y se implementaron canales encriptados para evitar interferencias externas. En pocas palabras, se intentó domesticar al cazador. Pero el daño ya estaba hecho. El Su-30SM había demostrado algo que muchos no querían admitir, que su capacidad de análisis, reacción y dominio del espacio aéreo lo colocaba por encima del control político inmediato. Podía seguir órdenes, sí, pero también podía generar consecuencias. Y esta realidad encendió otra alarma, aún más peligrosa, la posibilidad de que estos aviones fueran usados con fines que no se comunicarían oficialmente. En misiones de reconocimiento donde el objetivo era observar reacciones de países vecinos. En vuelos sobre aguas internacionales que cruzaban zonas de influencia. En provocaciones calculadas. Es decir, el Su-30SM podía convertirse, si alguien lo decidía, en una herramienta de presión geopolítica más que en un simple vehículo militar. Una sombra que volaba cerca, pero que nadie podía tocar. Y en ese momento, incluso sus propios creadores comenzaron a mirarlo con recelo. Porque no es fácil convivir con una máquina que te protege, pero que también te puede arrastrar a la guerra. Aún así, el Su-30SM sobrevivió a ese episodio. No fue retirado, no fue castigado. Al contrario, se volvió aún más central en la doctrina aérea rusa, porque lo que demostró en Siria, su capacidad de operar, reaccionar, adaptarse y resistir bajo fuego real, fue justo lo que lo transformó en una herramienta indispensable. Pero ese fue solo el primer acto, porque después de Siria, el Su-30SM comenzó a ser desplegado en otras regiones sensibles, donde no solo se enfrentó al enemigo, sino también a cazas occidentales cara a cara. Y ahí es donde la tensión se volvió peligrosa. Hay encuentros que no figuran en los partes oficiales, combates que no terminan con misiles lanzados ni pilotos derribados, pero que cambian profundamente la percepción de poder. Encuentros donde basta un giro, una aceleración, una lectura de radar para que dos naciones comprendan, sin decir una palabra, quién domina realmente el cielo. El Sukhoi Su-30SM ha sido protagonista de esos duelos silenciosos, y cada uno de ellos ha dejado una marca. Desde su despliegue en Siria, el Su-30SM ha volado cerca, a veces muy cerca, de cazas occidentales como el F-15C Eagle, el Eurofighter Typhoon y el Dassault Rafale. No se dispararon misiles, no hubo enfrentamientos abiertos, pero hubo algo más inquietante, un choque de presencias invisibles. Un juego de intimidación mutua donde cada avión no solo demostraba su capacidad técnica, sino también la voluntad política de su país para tensar el borde de una línea que nadie quería cruzar, todavía. Uno de los encuentros más documentados, aunque jamás reconocido oficialmente, tuvo lugar sobre el este del Mediterráneo, en un día claro de 2018. Un Su-30SM ruso escoltaba un bombardero Tu-22M3 en patrullaje de largo alcance. A los pocos minutos, dos F-15C estadounidenses interceptaron la formación. Lo habitual sería un breve vuelo paralelo, un saludo visual y un despegue de separación. Pero ese día, el Su-30SM rompió el protocolo. Realizó un viraje cerrado, se colocó detrás del F-15 líder y encendió su radar de seguimiento de tiro. No disparó, pero envió un mensaje inequívoco: si quiero, puedo. Los cazas estadounidenses se alejaron sin responder. Lo que parecía una maniobra agresiva fue, en realidad, una demostración quirúrgica de superioridad de maniobra en espacio confinado. El Su-30SM había ejecutado una maniobra que ni el F-15 ni el piloto estadounidense esperaban. Y aquí viene lo crucial: el Su-30SM fue diseñado para enfrentarse a estas aeronaves. En simulaciones rusas, su capacidad de combate aire-aire se probó contra perfiles de amenazas occidentales. Los datos son inquietantes. En combate cerrado, dogfight, el Su-30SM ha demostrado ser superior al F-15 y comparable al Rafale y al Typhoon. ¿Por qué? Porque su combinación de empuje vectorial, radar híbrido y capacidad de viraje extremo lo hace una pesadilla para cualquier piloto que se confíe en sensores más que en reflejos.
Pero el verdadero campo de pruebas ha sido el Báltico, el Mar Negro y el Ártico. Allí, patrullajes rusos y de la OTAN se rozan cada semana. Y cuando un Su-30SM aparece en la pantalla radar, los centros de mando occidentales ajustan sus protocolos. No porque se tema un ataque directo, sino porque su sola presencia implica que alguien está recolectando datos, evaluando reacciones, leyendo frecuencias, anticipando escenarios. En una ocasión no divulgada, un Eurofighter de la RAF intentó interceptar a un Su-30SM sobre el mar de Barents. El encuentro duró apenas minutos, pero bastó para que los informes posteriores británicos reconocieran algo inquietante. El Su-30SM había desaparecido de sus sistemas durante algunos segundos. ¿Guerra electrónica? ¿Error de sistema? Nadie lo dijo oficialmente. Pero lo que quedó claro fue esto: el Su-30SM no se comporta como esperan los cazas occidentales. Y esto ha cambiado las reglas. Hoy, cuando un Su-30SM aparece en una zona sensible, no es simplemente una aeronave más. Es un símbolo, un recordatorio de que el espacio aéreo ya no está controlado unilateralmente por Occidente. Que Rusia no necesita 5 aviones para sembrar incertidumbre, le basta con uno que nadie pueda predecir. Pero hay una pregunta que aún flota en cada encuentro. ¿Qué pasaría si se cruzaran los límites? ¿Si un piloto perdiera la calma? ¿Si un sistema automatizado lanzara una advertencia incorrecta? ¿Si una maniobra malinterpretada terminara en una colisión? Esa tensión no desaparece cuando los aviones se separan. Queda suspendida en el aire, como una chispa sin destino, esperando una orden equivocada para incendiar el cielo. Y mientras los cazas de quinta generación aún buscan su lugar definitivo, hay un dato innegable: el Su-30SM sigue allí, volando, evolucionando, preparándose. Porque lo que viene después no es solo una mejora, es una transformación que podría volverlo más letal que nunca. Cuando un arma alcanza un nivel de poder tan alto que incluso sus creadores comienzan a temer su independencia, solo hay 2 caminos: contenerla o potenciarla. Rusia eligió lo segundo, pero en lugar de detenerse en el Su-30SM, decidió mutarlo, llevarlo al siguiente nivel. Así nació el Su-30SM-2, un nombre que suena técnico pero encierra un dilema profundo. ¿Estamos listos para una máquina aún más autónoma, más letal, más difícil de controlar? Porque el Su-30SM-2 no es solo una actualización, es una reformulación total, y como toda evolución que roza el límite de la lógica, no ha estado libre de tensión. De hecho, hay quienes dentro del propio sistema de defensa ruso que se preguntan si este avión fue una necesidad táctica o un error estratégico. El desarrollo del Su-30SM-2 se basa en una premisa contundente: unificar tecnologías entre plataformas existentes para reducir costos, mejorar interoperabilidad y maximizar capacidades ofensivas. Es decir, fusionar lo mejor del Su-30 con lo más avanzado del Su-35. La idea, en papel, era perfecta: mantener la maniobrabilidad y estructura biplaza del Su-30, pero dotarlo con el cerebro, los ojos y el músculo del Su-35. La mejora más significativa está en el motor. El Su-30SM-2 deja atrás los AL-31FP para adoptarlos al 41F1S, los mismos que impulsan al Su-35. Este cambio implica un empuje de 14.500 kgf con postcombustión, una mejora del 15% en potencia, mayor eficiencia de combustible y una vida útil extendida del motor. En otras palabras, el Su-30SM-2 no solo vuela más rápido, sino por más tiempo y con mayor agilidad. A esto se suma la nueva aviónica, heredada parcialmente del Su-35, un radar de escaneo electrónico mejorado, sistemas de guerra electrónica modernizados, nuevos sensores infrarrojos y, quizás lo más polémico, una arquitectura de software que permite niveles más altos de automatización táctica. Ahora el avión puede, en ciertas condiciones, identificar amenazas, priorizarlas y sugerir acciones ofensivas sin intervención humana directa. En simulacros, incluso ha llegado a ejecutar maniobras evasivas sin órdenes del piloto. Y aquí comienza el problema. Varios informes internos han advertido que el Su-30SM-2, en su afán por alcanzar la autonomía táctica avanzada, se ha vuelto excesivamente dependiente de la computación a bordo. Algunos pilotos veteranos han reportado que el nuevo sistema puede ignorar sugerencias del WSO si interpreta que existe una amenaza más urgente. Esto plantea un dilema existencial.
¿Quién toma realmente las decisiones en combate? Además, hay otra preocupación no menor, los costos. Aunque el objetivo era ahorrar recursos al estandarizar piezas con el Su-35, la realidad es que cada Su-30 SM-2 cuesta más que su predecesor, requiere más mantenimiento especializado y presenta una curva de entrenamiento más larga. Algunos escuadrones rusos, acostumbrados a la versión anterior, han encontrado en esta nueva máquina una barrera operativa más que una solución. Y sin embargo, el Kremlin insiste, porque lo que ofrece el Su-30 SM-2 va más allá del campo de batalla. Es una declaración geopolítica, un mensaje al mundo: podemos modernizar más rápido que tú. Podemos combinar experiencia y tecnología. Podemos crear algo híbrido que no puedes predecir. Actualmente, las primeras unidades del Su-30 SM-2 ya están operativas en el Distrito Militar del Oeste de Rusia, en zonas clave como Kaliningrado y Crimea. Su despliegue no es casual. Están allí para observar, para responder y, cuando llegue el momento, para actuar sin pedir permiso. Pero esto plantea la última gran pregunta: ¿es el Su-30 SM-2 el paso lógico hacia un futuro de cazas más inteligentes, o es el inicio de una pérdida de control sobre las máquinas que deben obedecer, no decidir? Porque si algo nos ha enseñado la historia del Su-30, es que cada vez que se le da más poder, la línea entre el arma y el operador se vuelve más difusa. Y el Su-30 SM-2 podría ser la frontera final. Aún así, su historia no termina aquí, porque mientras Rusia lo adopta, otros países lo miran con deseo, desconfianza, o ambas cosas. Detrás de cada avión que surca los cielos hay algo más que ingeniería. Hay diplomacia, intereses cruzados, rivalidades latentes y alianzas que cuelgan de un hilo. El Su-30 SM, como plataforma, ha sido testigo y protagonista de una de las relaciones geoestratégicas más complejas del siglo XXI, la que une y divide a Rusia e India. Una alianza que nació con esperanza y que hoy carga con tensiones, recelos y una creciente sensación de desconfianza disfrazada de cooperación. Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando India decidió dar un paso crucial para redefinir su fuerza aérea. El Su-30 MKI, una variante india del flanque, adaptada a los requerimientos específicos del país, fue el resultado de una profunda colaboración técnico-militar con Rusia. La idea era clara: crear un avión de superioridad aérea que combinara lo mejor de ambas potencias. Por un lado, la estructura robusta y probada del Su-30 ruso. Por otro, sistemas electrónicos israelíes, franceses e indios que le otorgaban una personalidad única. Pero lo que parecía una sinfonía armoniosa pronto se tornó en una composición disonante. Porque el Su-30 MKI, que comparte más del 80% de componentes con el Su-30 SM, se convirtió en un arma tan poderosa, que Rusia comenzó a sentirse incómoda con el nivel de independencia que India adquiría. El Su-30 MKI no solo se fabricó en Rusia. India compró licencias, instaló líneas de producción en la empresa AL, Hindustan Aeronautics Limited, y comenzó a producir su propia flota a gran escala. Hoy, más de 270 unidades están activas, convirtiéndose en la columna vertebral de la Fuerza Aérea India. Estas aeronaves realizan patrullajes en las zonas más sensibles del país: Cachemira, el Himalaya, el Golfo de Bengala, e incluso la frontera con China. Pero aquí es donde el cielo comienza a nublarse. India no quiere depender de nadie, ni siquiera de Rusia. Por eso, ha comenzado a modificar sus Su-30 MKI con sistemas propios, radares AESA desarrollados internamente, misiles BrahMos hipersónicos, PALs de guerra electrónica fabricados localmente. Esta evolución ha hecho que Moscú observe con una mezcla de orgullo y desconfianza. ¿Qué pasa cuando el alumno quiere volar más alto que el maestro? Al mismo tiempo, India ha comenzado a firmar acuerdos militares con Estados Unidos, Francia e Israel. Y aunque sigue comprando armas rusas, lo hace con cautela. Rusia, por su parte, ha comenzado a ver a India como un cliente exigente, impredecible y con ambiciones propias. Ya no se trata solo de vender un avión. Se trata de mantener una influencia que se escapa entre los dedos. Y sin embargo, el Su-30 MKI sigue siendo el vínculo más poderoso entre ambas naciones. Cada mejora del Su-30 SM-2 que Rusia desarrolla es observada por India con atención. Cada nuevo contrato firmado en Moscú tiene repercusiones en Nueva Delhi. Es una danza estratégica donde cada paso puede reforzar la relación o quebrarla por completo.
Pero lo más inquietante es que India ha comenzado a hablar, cada vez más fuerte, de desarrollar su propio caza de quinta generación, el AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft. Y si logra despegar, significaría una posible jubilación futura del Su-30 MKI. Un golpe tanto económico como simbólico para Rusia. Por otro lado, India ha desplegado sus Su-30 en zonas altamente sensibles, incluso realizando sobrevuelos cerca de la frontera con China durante el conflicto del Valle de Galvan. Y China lo sabe, también lo estudia, porque aunque ellos operan el J-20, su caza de quinta generación, reconocen que el Su-30 MKI, y por extensión el Su-30 SM, es una máquina que no se debe subestimar. Y así, en medio de una región plagada de disputas, el Su-30 SM y sus variantes flotan como piezas clave de un tablero que nunca se detiene. Porque no es solo un avión, es una extensión de poder, una herramienta de presión, una promesa de superioridad, pero también una bomba diplomática contemporizador. ¿Hasta cuándo Rusia podrá mantener el control? ¿Qué hará India cuando ya no necesite más tecnología prestada? ¿Y qué pasará si otro país, quizás uno no tan amigo, comienza a operar versiones modificadas del flanque bajo agendas propias? Esas preguntas siguen abiertas, pero antes de responderlas, necesitamos mirar atrás y preguntarnos algo más profundo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué hizo posible que un caza surgido de las cenizas soviéticas se convirtiera en protagonista de las mayores tensiones geopolíticas del siglo XXI? La respuesta está en la historia que no se suele contar, la que conecta errores del pasado, decisiones apresuradas, triunfos técnicos y apuestas desesperadas. Y ese es el momento de mirar el cuadro completo. Para entender la verdadera naturaleza del Su-30 SM, no basta con analizar su radar, sus motores o sus capacidades de combate. Hay que mirar más profundo. Hay que ir a sus raíces, al momento en que no era más que una idea perdida entre ruinas. Porque este avión no nació en un laboratorio de vanguardia. Nació en el colapso. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, su industria aeronáutica quedó sumida en el caos. Millones en proyectos inconclusos, fábricas sin presupuesto, ingenieros sin futuro. Lo que había sido una potencia aérea mundial, capaz de construir máquinas como el MiG-29 y el Su-27, se convirtió de repente en un montón de planos arrumbados en oficinas oscuras. Pero entre ese polvo y esa desesperanza, algunos no se rindieron. La oficina de diseño Sukhoi siguió trabajando, casi en secreto. Recuperaron prototipos, rediseñaron conceptos, reescribieron lo que había comenzado como un proyecto menor, un caza biplaza derivado del Su-27 que pudiera hacer mucho más que combatir, un avión que pudiera liderar. Y así fue como, a lo largo de los años 90, se fue gestando una idea que parecía muerta, un flanque con cerebro doble, con alas más fuertes, con visión extendida. Un caza que podría cambiar su rol en pleno vuelo, que podía liderar una escuadra, bombardear un blanco, derribar un avión furtivo o desaparecer en una tormenta electrónica. Durante casi 2 décadas, ese proyecto fue evolucionando bajo nombres diferentes, Su-30 MK, Su-30 MKI, Su-30 MKA, y luego, finalmente, Su-30 SM. Rusia lo adaptó, lo ajustó a su doctrina, y lo hizo suyo. Pero lo que muchos no comprendieron es que, en realidad, no era un nuevo avión. Era el renacimiento de una visión soviética, la de un caza total. Uno que no solo fuera veloz o fuerte, sino que fuera inteligente, que pudiera tomar decisiones en combate, que pudiera integrar sensores, datos, inteligencia artificial, comunicación táctica y autonomía operativa. Un caza que hiciera que el piloto no peleara solo, sino con la ayuda de una máquina que pensaba a su ritmo. Y eso es exactamente lo que el Su-30 SM representa hoy. En muchos sentidos, el Su-30 SM es un fantasma soviético volando con el alma de la nueva Rusia. Una fusión entre pasado y presente, entre la doctrina del enfrentamiento total y la lógica de la guerra híbrida moderna, entre la fuerza bruta de la era industrial y la astucia algorítmica del siglo XXI. Pero ese renacimiento no ha sido gratuito. El Su-30 SM ha generado fricciones internas. Ha desatado debates sobre el futuro de la aviación rusa. ¿Debemos seguir invirtiendo en cazas de cuarta generación mejorada o dar el salto total a los stealth de quinta? ¿Tiene sentido seguir produciendo una plataforma costosa y compleja cuando el Su-57 se supone que ya es el futuro?
Y sin embargo, el Su-30SM no se va. Al contrario, sigue siendo mejorado. Se ha transformado en el Su-30SM-2, como ya vimos. Ha ganado nuevos sistemas, nuevas funciones, nuevas misiones. Y lo más importante, sigue ganando espacio donde otros fallan. Porque el Su-57 aún no está plenamente operativo. Porque el Su-35, aunque letal, no tiene la dualidad que ofrece un sistema biplaza con plena interoperabilidad. Porque el Su-30SM es, simplemente, confiable, flexible y brutalmente eficaz. Hoy en día, el Su-30SM forma parte de la columna vertebral de la aviación táctica rusa. Patrulla el Ártico, intercepta cazas de la OTAN sobre el mar Báltico, rastrea buques en el Mediterráneo, acompaña bombarderos estratégicos, dirige escuadras enteras en maniobras, se cuela entre las capas de radar enemigas y desaparece. Pero más allá de su rendimiento, hay algo más que este avión ha logrado: sobrevivir. Sobrevivir a recortes presupuestarios, a cambios de doctrina, a accidentes diplomáticos, a errores técnicos, a nuevas generaciones que lo querían fuera. Y aún así, sigue allí, imperturbable, como si estuviera esperando el momento en que vuelva a ser necesario. Porque no importa cuántos cazas furtivos existan, cuántos drones lo desafíen, cuántos analistas digan que su era ya pasó, el Su-30SM sigue volando. Y mientras lo haga, hay una lección que el mundo no debe olvidar. Hay máquinas que fueron construidas para ganar guerras, y hay otras que fueron creadas para nunca dejar de pelear. En la historia de la aviación militar, hay aeronaves que definen una generación, otras que marcan un conflicto, y unas pocas, muy pocas, que trascienden sus propias especificaciones para convertirse en símbolos. El Sukhoi Su-30SM es una de ellas, no por ser el más moderno, ni el más furtivo, ni el más costoso, sino por haber desafiado toda lógica para existir. Este avión, nacido del colapso, forjado en la incertidumbre y perfeccionado en el filo de la tensión geopolítica, ha demostrado algo que ningún caza de quinta generación puede replicar con certeza: resistencia estratégica. El Su-30SM no solo ha sobrevivido a las modas tecnológicas, las ha enfrentado, las ha desafiado y, en más de un caso, las ha superado. Porque mientras el mundo apostaba todo al sigilo, al minimalismo, al combate sin piloto, Rusia construyó algo distinto: una criatura de acero y datos, de músculos y mente doble, capaz de decidir en pleno vuelo cómo y cuándo luchar. Un depredador con rostro humano y alma de algoritmo. Y sin embargo, lo más fascinante no está en su estructura. Está en su impacto. El Su-30SM ha moldeado doctrinas. Ha forzado a países enteros a replantear sus mapas aéreos. Ha tensado los cielos del Mar Negro, del Mediterráneo, del Indo-Pacífico. Ha volado junto a bombarderos estratégicos y ha esquivado cazas enemigos sin disparar un solo misil. Ha vencido sin pelear. Y cuando ha peleado, ha demostrado por qué su presencia nunca fue un accidente. Pero lo más inquietante está por venir. Porque el Su-30SM-2 ya no es solo una evolución. Es una advertencia. Un indicio de hacia dónde puede ir la aviación de combate rusa. Hacia una era donde las máquinas no solo sean rápidas y letales, sino también autónomas, inteligentes, capaces de tomar decisiones que antes solo correspondían a los humanos. Y eso cambia las reglas para todos. ¿Puede Occidente realmente ignorar a un avión que lleva más de una década perfeccionando el arte de la guerra en silencio? ¿Puede India seguir usándolo sin convertirse también en rehén de su propia dependencia? ¿Puede Rusia sostener el equilibrio entre su pasado glorioso y un futuro digital, sin perder el control en el camino? No lo sabemos aún. Lo que sí sabemos es que, cada vez que escuchamos el rugido doble de los motores del Su-30SM elevarse desde una base remota, el mundo vuelve a recordar algo esencial. El cielo nunca ha sido neutral, y mientras ese avión siga volando, tampoco será seguro. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia, el poder y el alma del Su-30SM. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este episodio con alguien que, como tú, sienta que aún hay mucho que no se ha dicho sobre los verdaderos dueños del cielo.